Así estamos nosotros compartiendo esta buena música y yo compartiendo con el doctor Nery Carballo, endocrinólogo, que nos acompaña en la mañana de hoy, disfrutando de esa música y diciendo que estábamos en otra época. El doctor dice que estaba pequeño, yo estaba joven, tenía todavía cabello cuando eso, y uno disfrutaba como lo disfruta la gente que nos envía mensajes y reconocen parte también del entretenimiento y del intermedio musical que hacemos en Latina Contigo. Nos acompaña el doctor Nery Carballo, el doctor es endocrinólogo, y quisiera que en este espacio, en el tiempo que tenemos, un poco menos de una hora, podamos aprovechar con el doctor sobre la especialidad, qué miran los endocrinólogos, cómo es el sistema endocrino, empezar por allí, para luego abordar algunas de las enfermedades como la diabetes, como los ovarios poliquísticos, como las patologías que trae la tiroides, el hiper y el hipotiroidismo, que también son muy comunes, y comenzar a canalizar algunas de las inquietudes que tengan ustedes. Doctor, gracias por venir nuevamente a nuestro programa, por estar con nosotros compartiendo información. El doctor Nery tiene su consulta aquí, tiene consulta en San Felipe, tiene consulta en Yaritagua. Vamos a hablar de la consulta y vamos a hablar de los despistajes que se hacen para las patologías que tienen que ver con la especialidad. Pero hablemos del sistema endocrino. ¿Qué miran los endocrinólogos? ¿Cuál es la importancia de que nuestras glándulas estén funcionando bien y qué tipo de trastornos se pueden producir cuando no lo hacen o cuando no tenemos el cuidado debido, doctor? Buenos días y bienvenido. Buenos días para toda la región centro-occidental, para el licenciado José Mateo. Para mí es un honor estar de nuevo acá y colaborando, prestando el apoyo en respecto a todos estos conocimientos, en este caso con la endocrinología, que es mi especialidad. Pues ahí básicamente la endocrinología, como tú bien dices, es una especialidad o una subespecialidad derivada de la medicina interna que se encarga de estudiar todas las patologías a nivel de las glándulas del cuerpo humano. Las glándulas en el cuerpo humano son órganos, son variados, son muchos, y bueno, tenemos glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. Las endocrinas, o las glándulas en particular, todas segregan sustancias que a su vez actúan en los diversos órganos y sistemas para regular sus funciones. Entonces, las glándulas endocrinas, como son endocrinas, trabajan excretando o produciendo sustancias que trabajan internamente en el organismo. Pero también hay otras glándulas exocrinas que trabajan secretando sustancias que a su vez se manifiestan en características exógenas, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, que secretan sustancias que al final se traducen en eso que nosotros experimentamos en la sudoración. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta? ¿Cuáles son las patologías relacionadas con alguna de las alteraciones en estas glándulas, doctor? Bueno, eso depende también mucho de las diferentes regiones, diferentes países, pero en general los motivos de consulta más importantes y más frecuentes son aspectos relacionados con el metabolismo de las grasas, proteínas, carbohidratos, como por ejemplo la diabetes, que como muchos sabemos es una pandemia realmente bastante significativa, más de 600 millones de diabéticos alrededor del mundo, pero también la obesidad o el sobrepeso, aspectos relacionados con sistema reproductor, tanto masculino como femenino, problemas con crecimiento y desarrollo, aspectos relacionados con glándulas específicas como por ejemplo tiroides, hipófisis, que son glándulas sumamente importantes y que eventualmente también se nos pueden presentar problemas en ellas que, dicho sea de paso, puede tener una gran variedad de presentaciones desde el punto de vista tanto funcional como desde el punto de vista anatómico. Estamos hablando de aspectos, en el caso de, por ejemplo, de la glándula tiroides, relacionados con disfunción en cuanto a la producción de hormonas o hipotiroidismo, pero también hiperfunción en cuanto a la producción de ellas, como lo es el hipertiroidismo. Pero también hay lesiones que en la glándula tiroides y en otras glándulas se pueden presentar, y algunas son benignas, otras no, pero que eventualmente ante cierta sintomatología, conjuntamente con la capacidad diagnóstica, el abordaje adecuado y la terapéutica, son patologías tumorales que dependen de la existencia de lesiones allí
que obviamente, como te dije, también alteran la producción de hormonas y se manifiestan desde el punto de vista clínico mermando la salud del individuo, pero también, obviamente, si son tumores malignos, pueden desencadenar eventos fatales. Tenemos tumores en glándulas suprarrenales, tenemos tumores hipofisiarios, es decir, en la hipófisis, en el cerebro. Recordemos que la hipófisis está ubicada en una zona del cerebro que se llama silla turca, está compuesta por dos segmentos, una anterior y otro posterior. Ahí tenemos la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Un segmento segrega unas hormonas y el otro segmento segrega otras hormonas. Pero en términos generales, ellos también forman parte de esa gama de patologías o enfermedades que son frecuentes en nuestra población. Y en la parte del sistema reproductivo, tanto masculino como femenino, tenemos muchos motivos de consulta frecuentes. Por ejemplo, en el caso de la mujer, diríamos que son motivos de consulta más frecuentes que el de los hombres, puesto que en la mujer hay muchos aspectos hormonales más evidentes que pueden cambiar de una forma más evidente que en hombres. Para darte un ejemplo, tenemos mujeres que pueden presentar trastornos menstruales, que son trastornos bastante frecuentes en la población femenina, y por allí comienza un protocolo en donde pues el paciente evidentemente acude a buscar ayuda. Quizás primero van al ginecólogo y ahí empieza un protocolo de un manejo multidisciplinario en donde casi siempre entramos los endocrinos, puesto que casi siempre están involucrados aspectos hormonales en este tipo de patologías. Por ejemplo, hay una patología que es bastante frecuente en nuestro medio, que es el síndrome de ovarios poliquísticos, que también trae muchas consecuencias, del cual vamos a hablar más adelante. También en el contexto de la salud femenina hay lesiones, como te estaba explicando, en otros órganos, en este caso en la hipófisis, que producen ciertas hormonas en exceso, por ejemplo, como los prolactinomas, que son lesiones productoras de una hormona llamada prolactina, que en condiciones normales femeninas, como por ejemplo embarazo y lactancia, por supuesto se eleva porque su función principal es producir leche materna. Pero en condiciones distintas a estas fisiológicas, condiciones que no son las fisiológicas, como lo dije, pueden estarnos avisando la presencia de una tumoración, como lo dije, un prolactinoma a nivel de hipófisis. Entonces, cada una de estas patologías son muy importantes de conocer en el caso de nuestra especialidad, de los endocrinos, porque en contexto de ese conocimiento, licenciado Mateus, ahí vamos a tener las estrategias académicamente establecidas a nivel internacional, a nivel de las guías, los consensos, a nivel de las escuelas de endocrinología a nivel mundial, todo el protocolo para lo que es el abordaje de este tipo de pacientes con toda esta gama de síntomas, así como también los métodos o las destrezas que nosotros tenemos, sobre todo en lo que es la historia clínica, que sabemos que está constituido por el interrogatorio. En el interrogatorio nosotros obtenemos mucha información al respecto, lo que es la elaboración de los antecedentes del paciente, todo lo que engloba la sintomatología que está sufriendo el paciente en ese momento, pero también las destrezas al examen físico, en lo que es la inspección, palpación, auscultación, percusión quizás no tanto, te estoy hablando en términos de semiología, que es algo que pues en la universidad nosotros aprendemos y todo médico aprende a nivel mundial para desde el punto de vista clínico, sin la necesidad de tener un examen, poder identificar un problema. Y ya posteriormente vienen los estudios diagnósticos, tanto desde el punto de vista bioquímico como desde el punto de vista imagenológico, aspectos relacionados con medicina mínimamente invasiva, de la cual ya vamos a hablar. Y finalmente establecer una estrategia terapéutica para poder darle al paciente las herramientas para mejorar su calidad de vida y por supuesto su salud. Tienen bastante trabajo ustedes allí porque abordan distintas realidades y situaciones. Ese abordaje viene de qué forma, de qué manera, cómo se acerca la gente al especialista, porque presenta algún trastorno. Bueno, hablamos de ovario poliquístico, diabetes, obesidad, que de repente tienen algunas manifestaciones, pero pudieran haber algunos trastornos hormonales que la gente puede decir, no, a mí me pasa cada cierto tiempo, no, esto no es de cuidado, y sí debería tener un cuidado y un control clínico y un control de algún especialista.
Muchos pacientes acuden directamente al endocrino por aspectos culturales, por referencias de familiares, de amistades, por las redes sociales que hoy en día tienen pues invadida de información toda la cotidianidad mundial en respecto a muchos temas de salud. Otros pacientes van a los centros de atención primaria, a donde está el médico general, que se encarga de recoger en un primer nivel toda la sintomatología que puede tener un paciente en un momento determinado. Allí pues se activa el protocolo en el contexto de cómo tiene que hacer y qué debe tomar en cuenta un médico general para derivar a los pacientes, según la sintomatología y el cuadro, a las diversas especialidades. Por lo general, en mi consulta tenemos entonces una especie de fluctuación en ese sentido, porque ya hay pacientes que también tienen patologías establecidas, pero que saben que deben seguir un control. Por ejemplo, en endocrinología, casi todas las patologías son de orden crónico y debe hacerse un seguimiento. Por eso yo siempre le hablo a los pacientes y les digo, bueno, tenemos que evaluar, pero también tenemos que monitorear, hacer seguimiento de lo que es el tratamiento que implementemos y, por supuesto, la respuesta del paciente conjuntamente con otros elementos que se puedan asociar durante ese camino. En endocrinología, muchos de estos caminos suelen ser largos, ¿correcto? O sea que quien te presenta un trastorno se casa con el especialista en todo caso, en el buen sentido de la palabra, porque debe hacerse un seguimiento para que, bueno, ese trastorno no produzca consecuencias que sean difíciles de manejar luego. Sí, evidentemente hay muchas patologías, la gran mayoría de patologías endocrinas afortunadamente tienen solución, tienen tratamientos, tienen curas, algunas curas son paliativas y otras curas van dirigidas a lo que nosotros denominamos la remisión de la enfermedad, que es un periodo que nosotros establecemos por cada condición, por cada enfermedad, que en donde el paciente, luego de poner en práctica todas estas herramientas, eventualmente consigue en ese lapso de tiempo una estabilización de su patología, incluso una ausencia de síntomas, una ausencia de manifestaciones, y allí nosotros decimos, bueno, el paciente está en remisión. Pero también hay otras patologías que se pueden presentar de forma aguda y que requieren pues un abordaje y una iniciativa de acciones inmediatas, como por ejemplo cuando tenemos pacientes descompensados por diabetes mal controlada, en donde sus valores de glicemia se encuentran muy elevados y ese paciente es un paciente que no solamente presenta una serie de síntomas que lo debilitan, que lo inactivan desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista personal, sino que lo ponen incluso hasta en peligro de muerte. Por ejemplo, hoy en día en las guías y en los estudios relacionados a los niveles de glicemia en ayunas y su relación con riesgo cardiovascular, los niveles de glicemia en ayunas por encima de 250 miligramos por decilitro están ampliamente relacionados con eventos agudos, como por ejemplo síndrome coronario agudo, infarto, angina al miocardio, pero también enfermedades cerebrovasculares, tanto isquémicas como hemorrágicas. Entiéndase isquémico, aquellas enfermedades cerebrovasculares en donde deja de pasar sangre porque hay un flujo disminuido en una de sus arterias y por lo tanto hay un flujo o una llegada de oxígeno limitada que hace que haya un daño local. Puede ser también a nivel de otro órgano, pero en caso de las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas, pues puede haber rotura de vaso y esa rotura va a producir no solamente la afectación de la zona involucrada, sino que en el caso de todos los órganos, pero especialmente en el cerebro, evidentemente hay un aumento, hay una inflamación del tejido tanto cerebral como del tejido alrededor, circundante. Eso se llama edema cerebral y por supuesto trae consecuencias desde el punto de vista neurológico para el paciente e incluso fatales, como lo he dicho en reiteradas ocasiones. Ya hay algunas personas preguntando por trastornos en la tiroides, preguntando por diabetes. Antes de que entremos en esas especificidades o en esas patologías, yo quisiera
que abordáramos el diagnóstico. ¿Cómo se elabora el diagnóstico? ¿Cómo ha sido el avance de la especialidad? ¿Hay nuevos equipos, hay nuevas tecnologías? Para luego abordar también el tratamiento en relación a los avances que permitan el mejoramiento de cualquier patología de una forma distinta como se hacía anteriormente. Hablemos del diagnóstico. Hay equipos, por ejemplo, yo veía la otra vez, en su consulta, por cierto, que hay unos equipos específicos de punción para el diagnóstico de la tiroides, y me imagino que así deben haber también en la especialidad para diagnosticar cualquier trastorno en el sistema. Sí, bueno, como te dije, inicialmente una buena historia clínica forma parte importante, pero sí hay complementos que nos permiten también, y precisamente en el aprovechamiento del avance de la ciencia y la tecnología, nos permiten llegar a el diagnóstico más preciso. Eso que tú estás comentando, eso forma parte del abordaje diagnóstico que tiene que ver con patologías tiroideas, por ejemplo. En las patologías tiroideas es imprescindible y hoy en día se ha vuelto muy importante el uso de la imagenología, en este caso de la ecografía de tiroides. La ecografía de tiroides representa hoy en día el estudio imagenológico más sensible, y cuando hablo de sensibilidad hablo de términos estadísticos, para ver a la glándula tiroides. La glándula tiroides es un órgano superficial, se encuentra debajo de la piel, a nivel de la región anterior del cuello, tiene forma de escudo, tiene forma de mariposa, tiene forma de H, constituida por dos lóbulos, izquierdo y derecho, unidos en una porción central llamada istmo. Y básicamente la ecografía nos permite ver, sobre todo por un tipo de sonda que ella trae, que es una sonda lineal, donde pues la superficie lineal de la sonda, a través de la tecnología que trae y de ciertos efectos físicos, pues las estructuras que están más superficialmente. El ultrasonido emite unas ondas ultrasónicas que chocan contra las estructuras internas, y eso se devuelve pues basado en el efecto de las sondas de radar, e incluso del fenómeno biológico de los murciélagos, quienes utilizan esas ondas ultrasónicas. En el caso de la ecografía, eso se traslada nuevamente y se vuelve imagen a nivel del monitor del equipo. Entonces eso nos permite identificar glándulas tiroideas en toda su composición, características del tejido. Esas características a su vez nos pueden decir si el paciente tiene una enfermedad de base o no. Podemos identificar lesiones como nódulos tiroideos. Los nódulos tiroideos, la gran mayoría son benignos, pero el problema que traen los nódulos en la glándula tiroides es que, dependiendo de su tamaño, pueden tener cierto riesgo para ser catalogados como nódulos sospechosos, tanto por el tamaño, así como por otras características como la composición de los mismos, así como también pues, otros elementos allí en el contexto funcional de la glándula tiroides, hacen que estos nódulos pues, se conviertan en un motivo de consulta muy importante. ¿Por qué? Porque en algunos casos pasan desapercibidos, la gran mayoría de veces, pero en otros casos los podemos encontrar en forma de bultos o pelotas, vamos a decirlo así, a nivel cervical, que el paciente no solamente en algunos casos solo las percibe, sino que también las pueden experimentar sensaciones de compresión, como por ejemplo ahogo, disfonía o ronquera, pueden presentar tos o dificultad para tragar, es decir, disfagia. Bueno, en ese momento el paciente es cuando decide acudir quizás primero a un médico general o, dependiendo del conocimiento del paciente, van directamente con el endocrino. Entonces la ecografía es muy importante porque al final nosotros hacemos una evaluación de eso ya desde el punto de vista más avanzado, como dices tú, más especializado, y eso nos permite a su vez aplicar otras técnicas como las biopsias de nódulos tiroideos. El estudio anatomopatológico, el estudio del tejido, de la composición de estas lesiones es fundamental para, sobre todo cuando hay características ecográficas que sugieren cierta sospecha, precisamente determinar de manera final si estamos ante la presencia de un nódulo benigno o si estamos ante la presencia de un nódulo maligno. Como te dije, la mayoría de los nódulos suelen ser benignos, pero hay algunos que no. Entonces, la biopsia es el gold standard o la prueba de oro
para determinar si un nódulo es benigno o maligno, porque el anatomopatólogo ya estudia directamente en el microscopio las características de las células presentes en ese nódulo. Ese procedimiento mínimamente invasivo consiste en la extracción del material presente dentro de esas lesiones a través de la guía ecográfica, es decir, se va haciendo el procedimiento mirando cómo la aguja llega directamente hasta el nódulo y mirando evidentemente y haciendo pues con destreza y con práctica lo que se necesita hacer para poder extraer una suficiente cantidad de células, porque también hay protocolos que hacen que el estudio anatomopatológico sea más fidedigno. Se debe extraer y hacer un buen procedimiento, una cantidad significativa de células para que el anatomopatólogo pueda tener suficiente material y hacer un buen estudio. Entonces, el paciente que va consciente de que tiene algo que requiere una intervención avanzada, especializada, ese es el paciente al cual nosotros, con todos los elementos y las herramientas con las que contamos, podemos precisamente hacerle despistaje de, por ejemplo, cáncer de tiroides, siendo el más frecuente el cáncer diferenciado de tiroides, licenciado, que afortunadamente, siendo el más frecuente, es uno de los cánceres, si se puede decir, más nobles que hay. Representa el 1% de todos los cánceres, pero es un cáncer que pues se puede manejar y la sobrevida del paciente, una vez que uno la determina y la detecta, está alrededor del 90-95% a 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que el paciente es tratado por ese tipo de cáncer diferenciado de tiroides, puede, por supuesto, tener una expectativa de vida de vivir por lo menos 10 años. Ya cuando el paciente, después de operado, después de tratado, pasa esa barrera de 10 años, entonces el paciente se puede considerar incluso en remisión. Bueno, en ese sentido contamos también precisamente con todos estos elementos y de verdad que yo estoy muy feliz de ser especialista, primeramente de ser médico, de poder ayudar, pues así como ayudan los paramédicos, ayudan los bomberos, ayudan los rescatistas y todas las personas que trabajan en función de un bien común, indistintamente de su profesión, pues yo me siento muy feliz de ser endocrinólogo. Esta especialidad requiere de una actualización permanente, porque me imagino que los avances tecnológicos en cuanto a tratamientos, en cuanto a hormonas, en cuanto a medicamentos, en cuanto al abordaje. Y bueno, recuerdo que el año pasado iba a venir usted y estaba en un congreso internacional y usted anda todo el tiempo preocupándose y actualizándose. Totalmente, totalmente. En la medicina especialmente, pero por supuesto también en muchas carreras de tecnología, de ingeniería, avances en respecto a lo que es la evolución del mundo y todo lo que le atañe. En la medicina moderna van saliendo cada día nuevas cosas alrededor de enfermedades, herramientas diagnósticas, herramientas terapéuticas. Las reuniones, las asambleas, los simposios, los congresos, pero también hoy en día tenemos y contamos con la tecnología en materia de la búsqueda e investigación de artículos relacionados con enfermedades, artículos publicados en revistas reconocidas como las revistas nacionales de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, pero también otras revistas internacionales como la New England Journal of Medicine o la New England Journal of Endocrinology. Pues son revistas, son publicaciones y definitivamente, como dices tú, son oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar para estar en constante actualización. Eso requiere tiempo, eso requiere dinero, inversión, que pues últimamente y desde hace casi siempre es básicamente de nuestro propio peculio. Pero eso forma parte de nuestro crecimiento y forma parte de lo que nosotros tenemos que tener allí presentes precisamente para poder abordar todas estas enfermedades. Y forma parte, doctor, de lo que le ofrecen ustedes también a la gente, porque en la medida que se actualizan, que tienen modernos equipos, que tienen conocimiento y que están al día, los tratamientos avanzan. Y me imagino que el abordaje, la cura o la regulación de cualquier tipo de trastorno es mucho más efectiva para el paciente que acude a la consulta con usted. Y no solamente a la consulta privada, también a la parte de la salud pública
pues es muy importante siempre contar con equipos de alta tecnología y también con el personal entrenado y el personal capacitado. Yo creo que nuestra población y los seres humanos se merecen todos una calidad en cuanto al nivel de atención, tanto desde el punto de vista académico por parte de quienes ejercemos esta profesión, pero también desde el punto de vista humano. Muchos conocen la historia de un médico estadounidense llamado Patch Adams, del cual se hizo una película, claro, que bueno, solía por su personalidad implementar estrategias poco convencionales para la época, pero que generaban un estatus en el paciente en donde por lo menos el paciente se desestresaba cuando el médico incluía en sus estrategias aspectos que hacían que el paciente tuviera un momento agradable en medio de toda su agonía, de toda su enfermedad. Pues han habido trabajos que han investigado el efecto de este tipo o la implementación de estas estrategias y que han demostrado estos trabajos que durante la aplicación de estas estrategias también se producen sustancias que bajan los niveles de estrés. Al bajar los niveles de estrés hay ciertas hormonas que precisamente estimuladas por el estrés pueden producir problemas y daños, sobre todo a nivel de la parte cardiovascular y otros órganos. Entonces, de manera que todo lo que nosotros podamos inmiscuir en la consulta médica, llámese historia clínica, conocimientos, actualizaciones, desarrollo de estrategias tecnológicas como la ecografía, en mi caso en particular, yo practico la ecografía de tiroides, con una formación a nivel de unidades docentes especializadas para esto, así como también la utilización y la implementación de equipos de alta tecnología conjuntamente con una práctica. Sabemos que en todas las profesiones la práctica hace la diferencia, entonces esa práctica no debe ser malentendida o malinterpretada como una especie de utilización de conejillos de Indias, en este caso nuestro paciente, no, para nada, sino que es algo que está allí. Pues, no, es la práctica que da la experiencia y la larga trayectoria que tienen profesionales como usted, que por cierto la gente pregunta dónde consulta, doctor. Podríamos hablar de esto para abordar ya específicamente otras cosas, claro, que también nos están preguntando. ¿Dónde está la consulta del doctor Nery Carballo? ¿Dónde el doctor? Preguntan pacientes que quieren ir por diabetes, por problemas en la tiroides y también pacientes que tienen problemas de trastornos hormonales. Bueno, históricamente nosotros los médicos, sobre todo aquí en Venezuela y en diversas regiones, tenemos que estar en muchas partes a veces, porque la población es muy densa en algunas zonas del país y pues tanto en la región central, pero también en este caso en nuestra región centro-occidental. En lo particular yo veo aquí en Barquisimeto, en el Centro Médico de Oncología, que está en la calle 41, entre 20 y 21, martes, miércoles y jueves en hora de la mañana. En San Felipe, estado Yaracuy, veo los lunes y viernes en el Instituto de Especialidades Quirúrgicas San Ignacio, también en horas de la mañana, y en Yaritagua, que es mi pueblo, yo allí paso consulta los días sábados también en la mañana, de manera que bueno, tenemos un día familiar solamente los domingos, sí, pero esto, como les dije, forma parte del proceder y de la vocación, pero también de la formación que en un momento determinado decidimos hacer parte de nuestra vida, y adquiriendo ese compromiso. Yo lo adquirí un 6 de junio del año 2003 de la mano del doctor Francesco Leone, que fue el rector para aquel entonces de la Universidad Centro-Occidental, Lisandro Alvarado, que es mi casa de estudio, la que me vio graduarme como médico general, y posteriormente tuve la oportunidad de hacer mi especialización en endocrinología en el Hospital General del Este, doctor Domingo Luciani de Caracas, Venezuela. Y de ahí en adelante, pues todo el desarrollo de estas habilidades, el conocimiento, las destrezas, con toda humildad, las tengo a disposición de todos mis pacientes en estos sitios que les comenté. ¿Eso es por cita, por orden de llegada? Mira, por orden de llegada, puesto que hay pacientes que de repente pueden tener situaciones que ajenas a su voluntad, quizás ya previamente citados, no pueden asistir. Entonces pienso que eso
quita un poco de oportunidad a quienes eventualmente de manera previa buscaron la manera de pedir cita. Entonces, yo trabajo por orden de llegada, el paciente simplemente tiene que llegar temprano. Claro, aquí, bueno, hay distintas preguntas del abordaje para patologías como la diabetes, la tiroides, que la destacó usted ahí con los exámenes que se hacen, y también ovarios poliquísticos, obesidad. Antes de eso, ha insistido usted en la historia clínica y yo le pregunto, ¿el tratamiento o el abordaje, que sé que debe ser integral, pasa también por hábitos de vida que debemos nosotros preservar? ¿Qué importancia tiene? Bueno, porque pudiéramos comprar una pastilla, tener un tratamiento hormonal, buscar hormonas, inyectarnos hormonas o tomar hormonas para lograr el control, pero llegamos a la consulta del médico quizás porque no hemos mantenido hábitos de vida que sean saludables y que permitan mantener un equilibrio en la persona. Bueno, eso que tú comentas es muy importante. Efectivamente, para muchas patologías, especialmente la obesidad o el sobrepeso, que a su vez es una enfermedad inflamatoria porque una vez que tenemos allí instaurada la obesidad y el sobrepeso, ya comienzan a circular de manera invisiblemente para los humanos, incluso para la percepción humana, que son dañinas para la salud, para el endotelio vascular, para órganos como el hígado, el páncreas, muy conocidos, las enfermedades como por ejemplo el hígado graso o el páncreas graso, que es bastante frecuente. Y para casi todas estas condiciones, la terapia de primera línea son cambios en esos estilos de vida, licenciado, puesto que a nivel mundial hablamos de aproximadamente 40 a 50% de la población adulta ya hoy en día con sobrepeso y obesidad, y se estima que para el 2030 esa cifra alcance el 60%, es decir, 6 de cada 10 personas en el mundo, 6 adultos, podrían tener obesidad para el 2030. Entonces, pues, estamos hablando de que el estilo de vida a nivel de Venezuela, a nivel de Colombia, a nivel de países como Costa Rica e incluso Estados Unidos, que tiene una gran densidad poblacional, no están exentos de estilos de vida poco saludables. Estamos hablando de sedentarismo, pues para los que no lo saben, las personas que no hacen ejercicio. No es solamente hacer actividades laborales, también hay que hacer un ejercicio adicional donde se incorpore cuerpo y mente. Hábitos nutricionales en materia de todos los nutrientes que consumimos diariamente. Sabemos que la vida se hace un poco más acelerada en la medida en que van pasando los años, por aspectos laborales, por aspectos de muchas índoles, y pues solemos también incorporar en nuestra dieta alimentos ultraprocesados, alimentos enlatados, alimentos empaquetados. Entonces hay muchos elementos de nuestra cotidianidad, como por ejemplo el plástico. Ajá. Y los envases de plástico que tienen sustancias a las que nosotros llamamos disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son sustancias que están allí en muchos elementos de nuestra cotidianidad y que a su vez afectan nuestra salud hormonal sin nosotros darnos cuenta. Entonces, realmente es muy importante también lo que tú dices en el enfoque de lo que es la parte terapéutica, porque muchos pacientes se dejan guiar quizás por la falta de recursos, por la falta de tiempo, por lo que hoy en día, y allí retomo el tema y la importancia de la responsabilidad que tienen las redes sociales. Hoy en día los pacientes toman mucha información de las redes sociales que es información falsa o que es una información académicamente no documentada o mal documentada, y entonces los pacientes y las personas toman la decisión unilateral de comenzar a automedicarse, por ejemplo, sin acudir a la consulta médica, en donde, como te dije, pues una historia clínica y con solamente el interrogatorio y por supuesto con los otros complementos, es posible que ya con eso, sin tocar al paciente, tengamos en un momento determinado el 80% del diagnóstico ya en un mapeo que el médico elabora pues en todo lo que es el proceso de la historia clínica. Ya el otro porcentaje
se corresponde con estos elementos que también son muy importantes. Claro, y ahí está el doctor TikTok, el doctor Google y el doctor Inteligencia Artificial. Yo he visto mucha gente se pone una bata blanca y recomienda cualquier disparate y la gente como lo ve con una bata blanca lo certifica como médico y como especialista. Además, cantidad de videos que si tómate un bebedizo de tal cosa, que si cocinas la planta tal, que si comes tal verdura o tal fruta y la mezclas con yo no sé qué cosa, vas a tener una solución mágica y a lo mejor eso pudiera servir cuando tú quieres o estás empezando, pero ya cuando tienes un trastorno que ha afectado a algún órgano, se necesita la opinión de un especialista como el doctor Nery Carballo, que además de eso, endocrinólogo, médico general. Voy a dar los números para quienes están preguntando del Centro Médico de Oncología, aquí, que está ubicado en la calle 41, entre carreras 20 y 21, donde ve el doctor los días, me dijo, martes, miércoles y jueves. Ajá. Eso es el 0251-446-3699 y 0424-576-588, solo WhatsApp. También está el 0416-657-0075, ahí martes, miércoles y jueves a partir de las 7:30 de la mañana, y ahí también se hacen los exámenes. Doctor, el tiempo que nos queda, que es corto, nos queda como 10, 15 minutos, bueno, abordar cosas como la diabetes, o enfermedades como la diabetes, como enfermedades como los ovarios poliquísticos, la obesidad, no nos da para mucho, pero ¿qué podríamos decir? Algunas pinceladas para que la gente que nos está preguntando sepa, y el compromiso que a lo mejor en su tiempo poder ir a grabar allá en su consultorio algunas cosas más específicas. En el caso de la diabetes, porque hay mucha gente preguntando sobre los niveles de azúcar, sobre algunos medicamentos naturales, otros preguntan sobre pacientes que tienen familiares que se niegan y dicen que ellos no tienen nada y no quieren acatar los tratamientos, que me imagino debe ser una especie de situación que se da en uno cuando uno no quiere reconocer que tiene una patología. Bueno, uno de los aspectos más importantes que tienen precisamente los pacientes en los medios de comunicación, en programas como este, es que precisamente son programas que sirven para que la audiencia aproveche y se informe de todos estos elementos o estos tips que pueden hacer la diferencia en un momento determinado. Y en contexto familiar, por ejemplo, ya para dar uno de estos tips, nosotros pues trabajamos mucho en base a lo que nos da el conocimiento de estos aspectos llamados factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Bueno, son factores que pueden estar en la vida de un individuo y que pueden alertar sobre la posibilidad de desarrollar una patología determinada. Por ejemplo, la diabetes, como dices tú, y muy nombrada precisamente porque es una patología de gran interés, tiene como factor de riesgo la herencia, sobre todo cuando la persona tiene como familiares en primer grado de consanguinidad, padres, madres, hermanos diabéticos. Pues básicamente en ese orden de ideas estamos hablando de que ese paciente tiene que tener en cuenta y tomar esto como un factor de riesgo que eventualmente pudiera, con un chequeo médico, simplemente hacer un despistaje o corroborar que en un momento determinado pueda estar, sin saberlo, ya con una diabetes en progreso, puesto que la diabetes, así como otras enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, pueden transcurrir de manera silenciosa. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que los valores normales de glicemia, según la Asociación Americana de Diabetes y todas las guías y los consensos, van de 70 a 100 miligramos por decilitro, entonces ya por encima de 100 miligramos por decilitro tenemos condiciones como la prediabetes, con glicemia alterada en ayunas entre 101 y 126 miligramos por decilitro. Tenemos la intolerancia a los carbohidratos, que son glicemia por encima de 140 miligramos por decilitro, pero por debajo de 200. Y las glicemias en ayunas o posterior a una prueba de tolerancia oral a la glucosa, o en cualquier momento del día acompañado de los síntomas propios de la diabetes, como lo son pérdida de peso, polifagia o ganas de querer comer a cada rato, polidipsia o mucha sed y poliuria, que es orinadera a cada rato. Entonces, bueno, simplemente una glicemia por encima de 200 en cualquier momento del día y con estos síntomas ya es diagnóstico de diabetes. Entonces, hay que estar pendiente a estas cosas, porque pues a través de este tipo de programas es que lo sabemos. En el caso de la tiroides, pinceladas, como dices tú, bueno, ya hemos hablado
recurrentemente en el contexto de aspectos como por ejemplo agrandamiento de la zona cervical, sobre todo donde está ubicado la tiroides, presencia de bultos, masas, pelotas sospechosas, dificultad para tragar, ahogo. Algunas veces no hay síntomas, pero hay factores de riesgo. También entonces allí estaríamos hablando de aspectos familiares, consumo de cigarrillo, baja ingesta de yodo, siendo el yodo un elemento muy importante para la tiroides, pues las zonas desprovistas ambientalmente de una cantidad importante de yodo, como son las zonas alejadas de las costas, pueden predisponer a que haya un agrandamiento colectivo. Eso se llama bocio endémico. Bocio es el recrecimiento de la glándula tiroides. Entonces, como esto pasa de generación en generación, hay algunas zonas del país, sobre todo zonas selváticas, boscosas, montañosas, en donde el yodo ambiental es deficitario y también a nivel de lo que es el consumo de los alimentos de la zona. Los aspectos que tienen que ver con el aparato reproductor, tanto femenino como masculino, como lo dijimos en un principio, también son muy relevantes, son motivos de consultas muy frecuentes. Y en la mujer, desde que inicia su menstruación, que eso se llama menarquia, puede desarrollar alteraciones menstruales en todo lo que es su vida activa sexual o su vida activa reproductiva. Entonces, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, hablamos de un fenómeno que ocurre con bastante frecuencia en mujeres en esta etapa de su vida, aproximadamente 20%, pero una cifra que pudiese llegar a 26% por aquellos casos no reportados. En donde pues se caracteriza básicamente porque hay alteraciones menstruales, ausencia de reglas que pueden ser de más de 35 días, en ese caso hablamos de oligomenorrea, o más de 90 días, donde ahí hablamos entonces de amenorrea. Pero eso ¿qué se traduce en la práctica médica? Bueno, se traduce en una falta de ovulación, porque el cuerpo humano, en el caso de la mujer, la ovulación representa, o el ciclo menstrual representa el ciclo en donde el ovario se prepara y promueve las condiciones para producir la ovulación, que desde el punto de vista de nuestra naturaleza reproductiva y como especie, es la que nos permite darle continuidad a la vida, cuando por supuesto ya se forma el individuo, ¿correcto? Ahora bien, tenemos también otros aspectos como la presencia de lesiones a nivel del ovario, su aumento y agrandamiento en cuanto al volumen del ovario, que es otro elemento que se toma en cuenta, y la producción elevada de algunas hormonas que hacen que también se produzcan otras hormonas adicionales de forma elevada y que entonces agravan el problema. Estamos hablando de hormonas que tienen que ver con la parte sexual masculina. Hombres y mujeres tenemos hormonas sexuales masculinas y femeninas, pero en el caso de la mujer, como ovario poliquístico, puede haber un incremento de hormonas sexuales masculinas y eso desde el punto de vista clínico se traduce en todas estas irregularidades. Puede haber infertilidad, la mujer puede tener problemas para tener hijos. También en la gran mayoría de casos puede acompañarse de obesidad y de alteraciones del metabolismo, como por ejemplo resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es una resistencia que se da a nivel de los receptores de insulina, siendo la insulina la hormona que se encarga de regular los niveles de azúcar en sangre. Entonces las mujeres con ovario poliquístico también tienen riesgo de desarrollar diabetes, por supuesto obesidad y otros trastornos del metabolismo. Y en el caso de la obesidad, rápidamente, ¿qué podemos decir? Que también preguntaban allí cómo el abordaje de la ansiedad, de la gente que come mucho, de la gente que come fuera de los horarios y de la gente que asimila mucho. Nos preguntaban, por ejemplo, que había gente que comía poquito y engordaba mucho, si eso es un trastorno hormonal, y había gente que comía mucho y nunca engordaba. Hay muchos trastornos hormonales que en sí ellos pueden promover obesidad por distintos mecanismos, pero siempre dándole precisamente lo que hablamos al principio, la connotación de vida a lo que es los cambios en el estilo de vida o el estilo de vida de las personas. La obesidad se puede desarrollar en pacientes que no hacen ejercicio y que tienen una alimentación totalmente descontrolada, con un aporte calórico sustancioso a nivel de ciertos grupos alimenticios, pero algunos pacientes hablan mucho de eso. Es que a mí me da mucha ansiedad de comer, a mí me da mucha ansiedad de picar en la tarde, pues hay pacientes que de repente simplemente ya por hábito van a la nevera y si encuentran algo solamente van de repente a beber agua, pero se encuentran con que hay un pedazo de torta ahí adentro de la nevera, entonces
eso les causa cierta tentación, entonces picotean fuera de los horarios habituales de las comidas. Entonces, hoy en día se sabe que lo opuesto a lo que se creía anteriormente, lo que nosotros llamamos fuerza de voluntad, bueno, eso no es una frase tan efímera, eso es algo que se puede catalogar como algo existente. La voluntad es la acción consensuada de lo que tú tomas en un momento determinado para realizar ciertas actividades. Pero eso que llamábamos que el paciente obeso no tenía fuerza de voluntad o el obeso no tiene fuerza de voluntad, hoy en día se sabe que hay ciertas hormonas que se producen a nivel de las células parietales del estómago y a nivel del intestino delgado que pueden promover ansiedad actuando a nivel de núcleos neuronales en el cerebro, así como también hay hormonas que producen saciedad. Entonces, el equilibrio de esta producción hormonal, de estas hormonas, puede derivarse en un equilibrio en cuanto a la ingesta alimenticia, pero cuando ya ese desequilibrio se rompe, pues hay un divorcio en esta armonía de producción hormonal. Hay pacientes que tienen una mayor producción de hormonas que producen ansiedad que las hormonas que producen saciedad. Pues la ciencia ha buscado y ha logrado determinar en muchos casos estos elementos de orden bioquímico, de orden hormonal, y ha elaborado propuestas medicamentosas, farmacológicas, que ya están siendo implementadas a nivel mundial, que están dando buenos resultados, no solamente en el tratamiento de la obesidad, sino también en el tratamiento de la diabetes, en la mejoría de la resistencia a la insulina, que representa finalmente un paso hacia la diabetes, si no se trata. Medicamentos antiobesidad que se están implementando, como por ejemplo los análogos de una molécula llamada análogo de GLP-1, que es una molécula que a su vez actúa, por supuesto, generando saciedad, pero también inhibiendo, el apetito, tiene propiedades lipolíticas, es decir, ayuda a destruir el tejido graso, el tejido adiposo, también tiene propiedades a nivel del metabolismo de los carbohidratos, en fin. Estos análogos de GLP-1 también vienen en combinaciones con otras sustancias hormonales que producen saciedad y que tienen todos estos efectos que acabo de presentar, perdón. Entonces, toda esa unión, toda esa integración de todos estos elementos, de todas estas herramientas, en el caso de los pacientes con obesidad, pues se traducen en pérdida de peso. Y al perder peso, vienen otras cosas asociadas como regularización de la hipertensión arterial, disminución del riesgo cardiovascular, por supuesto desde el punto de vista neurológico, aumento de autoestima de los pacientes, mejor capacidad del paciente para sus actividades físicas, se le quita peso al sistema estructural de la casa de nosotros, que somos nosotros mismos, claro. Y el sistema estructural, en este caso los pilares son la columna, todo el sistema musculoesquelético, pues comienza a sentir menos peso y evidentemente hay menos tendencia a desarrollar procesos degenerativos como por ejemplo la osteoartrosis, que también tiene la obesidad, un poco de responsabilidad en ese sentido. Tenemos que despedir la entrevista, doctor. ¿Qué mensaje nos deja de todo lo que hemos compartido? Un mensaje de cierre, pero también con la dirección de las consultas, dónde ve y qué día ve. Bueno, el mensaje es que confíen en los médicos, confíen en sus médicos venezolanos, confíen en nuestras universidades y que pues acudan a tiempo al médico cuando sientan algo distinto a lo que sienten habitualmente, e incluso ya con estos tics, el hecho de tener un familiar o de fumar o de hacer otras cosas, pues eso tiene que ya el paciente tener algo de conocimiento al respecto y definitivamente no dejarlo pasar, no negarse, como decía el licenciado al principio, asumir una realidad y pues tomar las acciones pertinentes de manera rápida, precisamente para evitar complicaciones tanto en el corto como el mediano e incluso en el largo plazo. De manera que para eso pongo a la orden de la población mis consultas, mi trabajo, mi ejercicio profesional. Le doy muchas gracias a Dios y que me haya dado la bendición de poder ser médico, pero bueno, definitivamente los espero en mis consultas en el Centro Médico de Oncología, aquí en Barquisimeto, en la 41 entre 20 y 21,
en San Felipe, Estado Yaracuy, en el Instituto de Especialidades Quirúrgicas San Ignacio los días lunes y viernes, y en mi querida Yaritagua los días sábados en horas de la mañana. También, pues, como bien comentamos, allí contamos afortunadamente con otras herramientas como la ecografía de tiroides, muy importante para detectar de forma temprana lesiones que pueden volverse un gran problema, incluso desde el punto de vista fatal, pero también procedimientos mínimamente invasivos, y ya vienen otras cosas más interesantes que van a meritar de precisamente ese adiestramiento que requieren este tipo de cosas para poder ofrecérselas a la población. El doctor Nery Carballo, que nos ha acompañado hoy jueves en Ideas para Vivir, gracias al aporte que el doctor nos da, gracias al doctor Armando Sánchez Contreras, que siempre facilita estas entrevistas y estos contactos con el doctor. Recordar el teléfono 0251-446-3699, el del Centro Médico Oncológico, que está en la calle 41 entre carreras 20 y 21, y los números de celular 0424-576-5088 y 0416-657-0075 por WhatsApp. También, bueno, la red social del doctor en Instagram, @neriendoc, que usted puede consultar para que sepa todos los avances y todo el aporte que está dando el doctor como endocrinólogo. Doctor, un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Gracias por todos los aportes, gracias a ustedes por la sintonía. Despedimos en este día jueves, reposición de la entrevista con el doctor a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche, y luego va a estar colgada ahí en nuestro canal de YouTube, Latina TV Barquisimeto, para quienes quieran hacer la consulta con el doctor como la hicimos, conocer la especialidad y después ir a la consulta personal con el doctor para un abordaje más amplio para todos los que nos hicieron planteamientos en esta especialidad. Gracias por estar allí, bendiciones para todos, los esperamos mañana a partir de las 6 nuevamente en Latina Contigo y en Radio Show 99.1.